La Comisión Dominicana para la UNESCO tiene una naturaleza técnica asesora, no ejecutora. No ejecutora. Entonces nosotros nos aliamos a otras instituciones y todos estos programas que te he mencionado, todos los llevamos a cabo con otras entidades. Bien, Juan, me gustaría conocer tu criterio de cómo la UNESCO, la Oficina Dominicana de la UNESCO, o la Comisión Dominicana para la UNESCO, puede apoyar a los jóvenes valores literarios de República Dominicana. Tú eres uno de ellos, autor de poesía, autor de cuentos. Aquí hay mucha vocación, mucho interés, mucha inquietud por la literatura. Acento se ha dedicado los fines de semana a promover especialmente el tema de la literatura en el movimiento juvenil, en la gente que tiene interés en mostrar su obra. Hay mucha creatividad, es latente, pero no hay como espacios en el ámbito oficial. ¿Qué puede hacer la Comisión Nacional de UNESCO para eso? En dos direcciones. Primero, como te mencionaba en un principio, a través del programa Transcultura que ha liderado la Oficina Regional de la UNESCO en La Habana, obviamente en concordancia con las comisiones nacionales de los países del Caribe, ya dos jóvenes escritores dominicanos, y los dos creo que han publicado en Acento, te voy a decir los nombres ahora, han participado en eventos internacionales. Uno de ellos, Andrés de Olio, un querido amigo que es de La Romana, fue quien participó en el mercado de la poesía en París, me parece que en el año 2024. Y ahora, no recuerdo si ahora fue presencial o virtual, que tuvo una participación en un evento literario en Cuba. Otro joven es Ronnie Ramírez, un querido amigo también, que participó en un evento internacional, me parece que relacionado con guión de cine, con Leonardo Padura, en La Habana, Cuba. Ahí está Víctor Andrés de Olio. Son de la familia de Acento. Y Ronnie Ramírez creo que también. Ronnie Ramírez, sí, Ronnie Ramírez también. Lo que pasa es que no encuentran el camino y entonces, bueno, pues acuden a los medios, pero en realidad uno no siente que tampoco los medios estén en condiciones de ofrecer el apoyo, el impulso, el empuje. Por ejemplo, la política editorial. ¿Cómo ayudamos a que la política editorial, Ronnie Ramírez, míralo ahí, a que la política editorial sea más consistente? Muy bien, pues te decía primero eso, han tenido la oportunidad a través de la UNESCO, y eso hay que destacarlo, de participar en esos eventos internacionales, y nosotros en la Comisión Dominicana para la UNESCO tenemos una iniciativa que queremos revitalizarla en esta gestión, que bueno, me parece que después de la pandemia hubo alguna ralentización de ese proyecto, y nos interesa ahora revitalizarlo mucho. Pero primero, y es algo que yo no he dicho aquí, yo quiero extender un reconocimiento a quien me precedió en el cargo, el ingeniero Jesús Paniagua, un gran amigo, gran escritor, y que además se ha puesto a la orden, y me ha edificado mucho, porque esta es una labor bastante amplia, bastante vasta, es un doctorado solamente saber todo lo que hace la UNESCO. Pues una de esas iniciativas es el Club Juvenil UNESCO, que ahí lo vinculo con lo que tú hablas de los jóvenes escritores. Ese club, el Club Juvenil UNESCO, estamos preparando un nuevo lanzamiento, una nueva convocatoria, y estamos convidando y aliándonos a otras instituciones porque queremos que ese club funcione en dos direcciones. Número uno, se trata de que jóvenes entre 18 y 35 años participen en ese club, en una gran red que reúna a la crema innata de la juventud dominicana, en temas literarios, en temas culturales, pero en otros temas de liderazgo. Que ellos primero aporten como voluntarios en actividades, en capacitaciones a otros jóvenes. A la UNESCO le interesa mucho el tema del cuidado sano, del uso sano de la tecnología, hay iniciativas en ese sentido, pero también que ellos sean beneficiarios de iniciativas que nosotros podemos perfilar con otras instituciones de capacitaciones, de talleres internacionales. Una joven del Club Juvenil UNESCO, Teomi Escaño, participó hace muy poco, hace unos meses, en un evento internacional en Kazajistán, representando a ese club. De manera que hay iniciativas en ese sentido. Tú hablas particularmente ya del mundo literario, del mundo editorial. En ese sentido, hemos pensado a través del Club Juvenil poder tener una mayor vinculación con entidades como la Editora Nacional, pero también aquí están surgiendo editoriales independientes. Sí es cierto, Fausto, que tengo que hacerte hincapié, la Comisión Dominicana para la UNESCO tiene una naturaleza técnica asesora, no ejecutora. No ejecutora. Entonces nosotros nos aliamos a otras instituciones, y todos estos programas que te he mencionado, todos los llevamos a cabo con otras entidades, pero sí... Lo que pasa, Juan, es que
tú como coordinador de esa Comisión Nacional de UNESCO tienes acceso y Naturalmente, puede asesorar por supuesto, a los diferentes departamentos del Ministerio de Cultura claro, que están relacionados con por esto. supuesto. Por eso te menciono la Editorial Nacional, que ya yo creo que ha hecho una labor muy interesante. Pero igualmente sí quiero hacer una puntualización, ya por un criterio personal como escritor, Sí, sobre la industria, si tú me permites, sobre la industria editorial dominicana. sí. Yo primero saludo lo que se ha podido hacer, porque yo he publicado libros aquí, he publicado ya 7 libros, Ujú. y aquí hay editoriales que han hecho una labor cultural interesantísima, Editorial Santuario, Editorial Poetas de la Era, Editora Búho, entre muchas otras. Ahora Ediciones Río de Oro, ¿cómo se llama esta de Luis Reinaldo Pérez? Se me olvida ahora el nombre. Bueno, esta Ediciones Cielo Naranja, Ediciones Luna Insomne, que es la de Luis Reinaldo Pérez, entre muchas otras. Pero obviamente, Fausto, nosotros tenemos una situación con una falta de mercado de lectores. La industria editorial en todas partes del mundo es una editorial que responde a la lógica de oferta y demanda. Entonces, hay que acrecentar y fomentar la lectura en la República Dominicana. Aquiles Julián es el que coordina Sí, el área que de está haciendo- promoción. ahora- Además tenemos una ley de promoción de la lectura también Sí, y una del ley, libro. una ley que yo creo que debería actualizarse, te confieso. Es una posición personal, no institucional, porque es una ley que me parece que tiene, el libro y biblioteca que tiene como casi 20 años, el mundo ha cambiado mucho, la lectura hoy en día tiene una gran vinculación con el mundo digital, pero sí es una labor pendiente en la que yo, como escritor, pues obviamente voy a tener una presencia. Pero es un tema de reflexión incluso para el área de la cultura. Sí. ¿Cómo se pueden encontrar cauces, puertas o ventanas que faciliten la promoción del libro y la lectura frente a la adicción que existe a las redes sociales? Porque en definitiva, las redes sociales se han convertido en una especie de contención a la promoción de la lectura. Es decir, la superficialidad, la diatriba, la contradicción, la promoción del odio, el pugilato, es lo que las redes promueven. Y eso no está definitivamente en los libros. Cualquier libro de poesía, de historia, un ensayo, narrativa, novela, etcétera, es mucho más importante y tiene mayor trascendencia y mayor peso y deja mucho más rastro que una red social. Yo creo que la labor de fomento de la lectura tiene que comenzar por las aulas. Yo he sido profesor, he tenido ese honor en el sistema preuniversitario dominicano, en el sistema público, fui profesor en un liceo. Y te puedo contar una anécdota que a mí me iluminó mucho. Los estudiantes no leían, no solían leer nada, o sea, porque es que también tenemos ahí una debilidad de que hay que meter libros en el currículum, o sea, hay que leer, no podemos tener una visión de que vamos a formar gente si no leen propiamente. Obviamente el hábito de la lectura se construye poco a poco. Y yo les dije a los estudiantes, miren, porque yo no le iba a poner a leer un libro de 500 páginas, imposible, misión imposible. Yo les puse un cuento de Juan Rulfo, de 4 páginas. Un cuento que se llama ¿Por qué somos tan pobres? Yo soy un gran fanático de Rulfo. Y yo, oye lo que pasó, Fausto, yo les dije, ustedes van a leer ese cuento y cada uno de ustedes me va a escribir un final alternativo de ese cuento. Lo que pasó después era para a mí saltárseme las lágrimas. Cada uno de esos estudiantes que no leía nada, que no leía ni un paquito, leyó el cuento, lo disfrutó, me habló del cuento ampliamente e hizo un final. ¡Cuánta creatividad! Hay que pensar en estrategias de promoción de la lectura. Yo he sido un crítico feroz, lo digo con toda responsabilidad, de cómo se ha encauzado el tema de la lectura en nuestro país, y no hablo de una institución en particular. Aquí se está diciendo, aquí hay gente diciendo en los medios de comunicación, porque eso hay que mencionarlo, uno habla del Estado y todo el mundo habla del Estado. No, es que no es el Estado solamente. El Estado es una pieza de la sociedad. La sociedad es más grande que el Estado. Una nación es más grande que su Estado. Aquí hay gente hablando en los medios de comunicación, diciéndote lo que yo te decía fuera de cámara, que no vayan a la universidad, que para qué estudiar, que para qué leer. Tú y yo somos lectores. Esa es la promoción de la imbecilidad. Esa es la promoción. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir
a un estudiante mío de tercero de bachillerato que lea, que mira, que lee este libro de García Márquez, de Vargas Llosa, de Rulfo, cuando él se pasa todo el día frente a una tablet, frente a una computadora, frente a un televisor, que le están diciendo, si tú te pones a leer, tú no vas a tener cuarto. Yeah. No hay forma. Entonces, nosotros tenemos en las instituciones que, por supuesto, asumir nuestras responsabilidades, pero también hay una carga pesada para el país en todo lo que tiene que ver con la promoción de la lectura, de la educación y de la cultura. Y yo, que he trabajado en varias instituciones del Estado, que he sido profesor, que he podido hacer aportes, porque tú lo decías, fundé una feria del libro en La Romana, que la hemos hecho por 2 años, que la queremos hacer ahora en octubre de este año, que he podido viajar en el país y fuera del país a través de la literatura y de la cultura, que me ha abierto tantas puertas. Pero tenemos un gran desafío, Fausto, ustedes en los medios de comunicación también, porque espacios como este, yo te lo decía, ya son pocos. O sea, entonces hay una labor que hacer, yo creo que de conciencia, pero a mí sí me parece que si me preguntaran por un punto de partida, entre muchos otros, yo diría hay que comenzar por las aulas. Y en ese sentido quiero reconocer, por ejemplo, una iniciativa muy hermosa que ha llevado en los últimos años nuestro querido amigo Luis R. Santo, y que se ha continuado desde el Ministerio de Educación, porque hay que reconocerla, se ha continuado con la siguiente gestión, que es el proyecto Dominicana Lee. Bien. Yo participé en ese proyecto, es un proyecto de llevar los escritores a diferentes puntos del país, es un proyecto de crear puntos de lectura en las universidades, en las escuelas, en las instituciones públicas, y yo creo que labores como esa hay que seguir replicándola en otras instituciones. Vamos a hacer una pausa y retornamos en un momento con Juan Inirio o Juan Hernández Inirio. Volvemos. Bien, agradezco muchísimo tu interpretación y también tu optimismo sobre el aula como un elemento en el que se encuentran muchas opciones para promover la lectura. Sin embargo, los autores dominicanos, cuando publican libros, ¿resultan satisfechos con la publicación y con los resultados? ¿Se venden los libros? ¿Las editoriales compensan adecuadamente a los autores? No, ahí tenemos muchas debilidades, Fausto, muchos desafíos. Es una realidad que golpea a nuestro país y a América Latina desde hace mucho tiempo. Recordemos, haciendo un breve inciso, que Mario Vargas Llosa confesó muchísimas veces que si él se hubiera quedado en el Perú, él no habría seguido siendo escritor, porque allí no había a quien venderle los libros. Entonces, en la República Dominicana del siglo XXI, como yo te decía ahorita, uno valora la labor de las ediciones, de las editoriales, tenemos grandes escritores, pero no tenemos un mercado de libros. Yo publico un libro y ese libro yo puedo vender algunos cientos de ejemplares, si tengo suerte, quizá si me convierto en un bestseller, que a mí no me ha pasado, puedo vender algunos miles de ejemplares, pero hay muchos libros que se regalan, hay muchos libros que uno los dona a instituciones, porque el escritor no es un mercadólogo nato, el escritor es un artista. Esa labor tiene que completarla otra persona, esa labor de promover el libro. Y en los grandes países como Estados Unidos, como el Reino Unido, como España, como Australia, como Francia, que hay grandes industrias del libro, no es porque los escritores necesariamente sean mejores o peores que en otros países, sino porque hay toda una cadena de suministro del libro. Y eso es algo que en nuestro país no hemos podido disfrutar todavía. ¿Hay gente que lee en nuestro país? Sí. Y hay muchos jóvenes que están leyendo, porque la tecnología es un arma de doble filo. Ahí existe la ciberadicción que tú mencionabas, de la que yo soy contra la que soy un gran combatiente, porque es un tema que me preocupa muchísimo, pero la tecnología nos permite leer más que antes, tenemos un mayor acceso al libro a través de los medios digitales. Entonces, sí hay mucha gente, existe una plataforma que ni tú ni yo la vivimos, porque no fue nuestra generación, que es Wattpad. Y yo no sé si tú, no sé si tienes hijos, si la has escuchado a través de tus hijos, de tus sobrinos, pero yo me he familiarizado con jóvenes, con adolescentes a través de las escuelas, que me comenzaron a hablar de Wattpad. Y yo dije, ¿qué es eso? Pues es una plataforma virtual en la que tú lees un montón de libros de escritores amateurs, de escritores jóvenes, y también tú puedes publicar tu libro allí. Entonces muchos jóvenes que se han beneficiado de ello. Y hay series de Netflix que basadas en libros que se hicieron famosos a través de Wattpad. Son cosas que no teníamos en décadas pasadas. Entonces, en ese sentido hay un rayo de optimismo, pero sí, en el caso particular de nuestro país, la edición del libro, y que ese libro pues
tenga un gran auge, eso es difícil, no importa qué tan bueno sea el libro. O sea, si el Quijote se publicara en un medio dominicano, peruano, boliviano, y no hay las condiciones para divulgarlo, pues no, es difícil darse a conocer. Entonces, eso por un lado. Por otro, sí, ya a través de la virtualidad, que nos permite hacer amigos, aliados en toda parte del mundo, hay muchos escritores dominicanos que se están dando a conocer internacionalmente, que están publicando en editoriales extranjeras. ¿Amazon es un aliado de los autores? Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, yo publiqué libros con Editorial Poetas de la Era, publiqué creo que 2 o 3 libros, he publicado aquí con Editorial Poetas de la Era y con Editorial Santuario. De las dos he recibido un trato exquisito. Y ese libro entonces lo pusimos a circular en Amazon. Y gente de Texas, de Miami, de Madrid, de cualquier parte del mundo me decía, aquí está tu libro, y no que me decían, me mostraban la foto, porque con Amazon ese libro lo pedían y lo recibían. Entonces es un gran aliado, porque uno lo que necesita es divulgar ese libro. También hay un mecanismo que yo no lo he utilizado, en el que tú puedes publicar tu libro directamente en Amazon, sin pasar por ninguna editorial. Y hay escritores que se han hecho famosos y que luego las grandes editoriales los han contratado, pero es porque ya se dieron a conocer a través de Amazon. Bueno, los mejores promotores de libros en República Dominicana, yo creo que el Archivo General de la Nación es, pero lo hace labor para el libro de historia únicamente. Sí, sí. Y promueve y tiene una editorial muy activa en temas históricos. Pero hace falta que desde el Ministerio de Cultura se asuma el libro no como un tema de mercado, sino como un instrumento de la cultura. Y por eso, aquí no hay librerías, aquí hay una sola librería, o 2 a lo sumo. En Santiago hay 1 o 2 librerías. Después ya no hay librerías en los pueblos. Yo quiero ¿Qué podemos hacer desde el Ministerio de Cultura para que, sin que haya la necesidad de dar resultado positivo, de ganamos tanto en el mes o en el semestre o en el año, se promueva la existencia de libros? Yo no estoy, o bibliotecas. Sí, yo no estoy autorizado librerías para hablar en nombre del Ministerio en general, pero sí quiero compartir, sí quiero replicar algo que ha dicho en público y en privado el ministro Roberto Ángel Salcedo, y es que tenemos que darle un carácter mucho más internacional a la Feria del Libro de Santo Domingo, y tú me preguntarás, bueno, te estoy hablando del libro en general, sí, pero nosotros tenemos un instrumento institucional ya, que es la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, que tiene que convertirse, y es lo que él ha dicho, en un epicentro de la lectura y del libro en América Latina. Entonces yo creo que comenzando por ahí, con que ese espacio para todos los miles de beneficiarios y de visitantes que tiene, que de ahí salga un resultado justamente de nuevos lectores, de nuevas capacidades lectoras. Esa labor de promoción del libro sí recae en gran medida en el Ministerio de Cultura, y yo te digo con muchísimo optimismo, más allá de que soy un funcionario, me considero un admirador de la visión que voy viendo en el ministro Salcedo, pero también esa labor hay que replicarla, y es lo que yo decía ahorita, en muchos otros estamentos de la sociedad dominicana. La sociedad civil tiene que jugar un rol ahí. O sea, tenemos que contar con más instituciones sin fines de lucro que se ocupen del tema del libro, de la lectura. Tenemos que contar con un mayor respaldo del empresariado. Yo he sido un gestor cultural por muchos años, fundé una feria del libro. Es un gran desafío cuando tú quieres apoyo para todo lo que tiene que ver con ese tema. Es un gran desafío que me concedan la generosidad que tú me concedes hoy de estar aquí en tu programa hablando del libro. Entonces, hay una labor que pasa por ser interinstitucional y también que tiene que ser holística en nuestro país para que todos nos involucremos en una gran causa nacional a favor del libro. Qué bueno. Hacemos la última pausa en este diálogo con Juan Hernández Inirio, director, secretario general de la Comisión Dominicana para la UNESCO. Volvemos. Para la divulgación de la cultura y la consolidación de un pensamiento, yo no digo necesariamente crítico, pero sí de promoción de la educación, de la inteligencia, yo creo que los medios tienen un papel importantísimo, Juan, y me gustaría saber tu valoración y crítica a lo que está pasando, en especial en la radiodifusión, en donde parece ser que no hay realmente una vocación como la que hubo en el pasado,
que incluso aquí hubo emisoras culturales y todo eso, ya todo eso desapareció. Yo tengo una posición sobre ese tema que es larga, que es amplia, pero voy a ver cómo la sintetizo. Mira, lo veo con preocupación. Siento que hemos tenido un gran retroceso en la esfera cultural, en los medios de comunicación. Y eso no es una opinión, eso es evidente. Nuestro país, en otras décadas, y aquí tengo yo que evocar el verso de Manrique, de que todo tiempo pasado fue mejor, aunque no necesariamente sea así. En otra época, pues, uno veía que había una gran participación del mundo cultural en los medios de comunicación, de temas filosóficos, literarios, intelectuales. Hemos tenido un retroceso. Hoy se hace más difícil, hoy se hace mucho más difícil una producción televisiva, radial, sobre este tipo de contenido. En ese sentido lo veo con mucha preocupación, veo con mucha inquietud también el que haya voces en los medios de comunicación hablando abiertamente en contra de la formación académica. O sea, te está hablando una persona que hizo licenciatura, que hizo maestría, que está haciendo un doctorado. Cuando tú me dices, y que viene de abajo, que viene de no tener nada, de una familia humilde, cuando tú me dices, no vayan a la universidad, que eso no deja dinero, eso no debería permitirse que se diga en nuestro país públicamente. O sea, no debería permitirse. O sea, eso es una traición a la patria. Tú estás atentando contra el pilar del futuro del país, que es la educación, que es la formación académica, que es la lectura, que es el conocimiento. Entonces, en ese sentido tengo mucha inquietud. Te decía que tengo una posición larga, y es, brevemente, porque no lo veo como algo aislado. Creo que el mundo está viviendo bajo la sombrilla de una ideología, y yo no quiero decir neoliberal, porque yo tengo algo de simpatía con el liberalismo en muchos temas, pero sí estamos viviendo bajo una ideología económica donde el dinero, donde el tener se ha erigido como una razón existencial. Creo que ese es un enfoque muy equivocado. Lo que hablamos en el panel donde te conocí el martes pasado, del papel de los intelectuales y filósofos en la actualidad, creo que hay que buscar la felicidad, creo que hay que buscar la plenitud como ser humano. Eso no significa que tenemos que estar sin cuarto. O sea, necesitamos el dinero para vivir, pero no solamente el dinero. Necesitamos muchas otras cosas para ser seres plenos, para ser seres auténticos, para ser seres completos. Necesitamos la familia, necesitamos la escuela, necesitamos la iglesia, necesitamos la educación, necesitamos la vida en comunidad. Y si nos alejamos de eso solamente en la dirección de ser adictos al trabajo, de ser adictos al dinero, la pregunta es, ¿pero eso es un fin en sí mismo o eso es un medio para un fin? Entonces yo cuando estoy leyendo un libro, yo cuando estoy compartiendo con un amigo, yo cuando estoy teniendo una conversación interesante como esta que tengo contigo ahora, yo soy rico. ¿Quién es más rico que yo en este momento? Sí. Un millonario que no tiene tiempo para respirar, con todo el respeto a su trayectoria y a sus habilidades. Entonces yo creo que en la sociedad dominicana tenemos que retomar un mensaje de conciencia integral sobre en qué consiste la vida. Y que hay muchas voces que están haciendo mucho daño. Tú tuviste la suerte, yo tuve la suerte de que nos formamos en una época en la que podíamos estar todavía un poco ajenos a ese ruido. Yo siento mucha preocupación por las generaciones que están subiendo ahora, adictos a una pantalla, adictos a un teléfono, enajenados del mundo del libro, siguiendo liderazgos vacíos, liderazgos fútiles, si se le puede aplicar la palabra liderazgo. Y yo creo que ahí tenemos un gran desafío como sociedad. No se trata solamente de un control estatal, no quiero enfatizar en eso. Yo, en lo personal, si pudiera, hay muchas cosas que la prohibiría porque creo que son peligrosas y graves si atentan contra el conocimiento de la educación. Pero no se trata de control estatal, no se trata de censura, no. Se trata de que como sociedad completa y como familia, que se ha perdido mucho el liderazgo de la familia, nosotros entendamos que tenemos una gran responsabilidad con un futuro compartido más pacífico, más sano, y eso siempre va a pasar por el sedazo del conocimiento y de la iluminación de la educación. Claro que sí, me parece muy valioso el mensaje que acabas de dar porque retoma, rescata, digamos, una esencia fundamental de todo ser humano. Es decir, ¿qué sentido tiene la existencia si no es que tú tengas plenitud en tus deseos, que la herencia que tú dejes, lo que tú formes, lo que tú crees, se mantenga y se sostenga y sea para el bien y no para el mal? Y creo que son aspectos fundamentales. Muy agradecido. Gracias a ti. Juan Hernández Inirio, muy agradecido. Él es el secretario general
de la Comisión Dominicana para la UNESCO, que es una oficina local en República Dominicana, forma parte del Ministerio de Cultura. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado conversar con nosotros sobre estos temas y le agradecemos muchísimo a ustedes igualmente la compañía en este diálogo. Muchísimas gracias y que tengan un feliz resto del día. Gracias, Fausto. Muchas gracias a ti, Juan. Un honor. Un placer. Gracias.